Hemos dicho ya que Génesis es la historia de Dios en su relación con la humanidad. Ahí está la división del capítulo 1 al 11. Habla de la creación de la humanidad y ve lo que hemos visto, y lo vamos a ver hoy otra vez, es una rebeldía continua en estos 11 capítulos. Desde que hay una separación entre el hombre y Dios por el pecado, lo que hay es rebeldía. Vimos como el Señor, la maldad de la tierra llegó al colmo, viene el diluvio, se salvan 8 personas, comienza de nuevo la humanidad y vuelven a rebelarse otra vez. Y hoy vamos a ver una de esas rebeliones, ¿no? Y después del 12 al 50, pues ya vamos a pasar, como dije, a la elección de una nación por medio de un hombre, Abraham, y cómo es que Dios elige esta nación para cumplir un propósito principal para la humanidad. ¿Cuál es ese propósito principal? Si yo les pregunto, ¿para qué Dios eligió esta nación? ¿Saben a la nación que me refiero, verdad? ¿A quién? A Israel. ¿Cuál fue el propósito principal por el cual Dios eligió a Israel? Exactamente, por medio de la descendencia, ¿verdad?, del linaje de una de las tribus de esta nación, iban a ser el Salvador del mundo. Ese fue el propósito, ese fue el plan de Dios. Ahora, el pueblo de Israel tenía una misión que Dios le encargó, y era hacer luz a todas las naciones, a los cananeos, a los egipcios, a todas las naciones paganas que los rodeaban, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que presentar a Dios, el Dios verdadero, el Dios real, y pues fallaron rotundamente, ¿verdad? Dios les prohibió que se mezclaran con ellos, que no hicieran los mismos que ellos hicieran, que no adoraran los dioses de ellos. Precisamente fue lo que hicieron, ¿verdad? Pero bueno, la simiente nació, el Señor Jesucristo, y la humanidad por medio de Él tiene la oportunidad de salvarse. Así que ese es el propósito, ¿no? Entonces, todo esto lo decimos para que entendamos que el propósito de Génesis no fue contar exactamente y claramente todos los detalles de la historia, ¿no? No es un libro científico, no es un libro que vamos a encontrar absolutamente todo lo que pasó y cómo pasó. No es el propósito de Génesis, y mucha gente comete ese error, buscando en Génesis cosas científicas, cosas históricas que no hay ningún tipo de prueba, porque como dije, no hay lenguaje escrito, no hay testigos oculares, ¿verdad? Entonces se crea mucha confusión, ¿no? Bueno, entonces, la vez pasada vimos los conceptos generales del diluvio, donde vimos que era una historia común de la antigüedad, y a esto le llamamos, habían epopeyas, que es una composición literaria, simplemente una composición literaria, literalmente es eso, de hazañas de personajes heroicos. Aquí hay 2 de ellas, Gilgamesh y Atrahasis, ¿no? En ambas se cuenta la historia de un diluvio. Y quiero que sepan que estas tabletas donde están estas epopeyas se han encontrado y datan de 4000 años atrás. Y están descritas ahí literalmente. O sea, esto es un hecho histórico, de hecho, real, ¿no? Entonces, obviamente la audiencia de Génesis conocía de estas historias, y como vimos, el libro de Génesis, libro correctivo, corrige los mitos de esas historias. Por ejemplo, en la epopeya de Atrahasis dice que la humanidad se multiplicó, igual que en Génesis, si se acuerdan, pero ese Dios que se le llamaban Enquil o Enlil, se molestó porque hacían tanto ruido la humanidad que no lo dejaban dormir, y por eso ya, mandó el diluvio, ¿verdad? Eso es lo que cuenta esta epopeya, pero Génesis corrige eso y dice, no señor, no fue así. La razón por el diluvio fue porque Dios mandó juicio a la humanidad, porque el pecado de la humanidad, la maldad se multiplicó tanto y tanto que llegó a su colmo, y dice la Escritura que ningún hombre, excepto uno, ¿verdad?, había ni tan siquiera pensamientos, intenciones de bien, todo era intenciones de mal, aún en los pensamientos de los hombres.
y el Señor dijo, aquí no queda más remedio que empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces nos muestra ese Dios que es perfectamente justo, que es bueno, es misericordioso, es bondadoso, como le concedió gracia a Adán y Eva, los vistió, le concedió gracia a Caín, a pesar de que mató a su hermano. Ya empezamos a ver la bondad de Dios, la misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, dice la Escritura. Y precisamente esto fue lo que pasó. Bueno, pues lo que motivó a Dios a ejecutar este juicio fue que la maldad se multiplicó. Ahí está el versículo de la Nueva Biblia de las Américas, que creo que lo captura un poquito mejor, ¿verdad? Noten que intención, la palabra clara es intención. O sea, vimos que había mucha violencia en la tierra, lo dice ahí. ¿Por qué? Porque las intenciones eran esas. Entonces Dios, que escudriña los corazones, no vio ninguna buena intención en ningún hombre. Y lo que iba a haber era más violencia y más violencia. Entonces Él tiene que ejecutar su justo juicio sobre esto, ¿no? Entonces vimos también cómo esta decisión de Dios fue basada en lo que llamamos una transgresión, ¿verdad? Una violación de los límites morales de Dios, que no se explica claramente, y parece que lo que llegó al colmo es cuando estos hijos de Dios toman mujeres para sí. Entonces yo me puse a pensar, porque dijimos que las tomaban como esposas, ¿verdad? Como esposas. Y me puse a pensar, pero ¿qué tiene de malo esto, no? Bueno, si usted va a Génesis 2:24, el Señor definió el matrimonio, ¿verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, un hombre, y se unirá a su mujer, una mujer, y serán una sola carne. Bueno, pues yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? Que estos hombres, estos hijos de Dios, que pueden ser ángeles caídos o hombres poderosos, tenían mucho poder, ¿verdad? Malvados, pues tomaban cualquier mujer que se les pegara la gana para ellos, ¿verdad? La mujer no tenía ni voz ni votos, y sabrá Dios, ¿verdad?, cómo la trataban también. Y por ahí yo creo que empezó la cosa, ¿no? Pero bueno, entonces lo que Dios vio ahí pues no le agradó y ejecuta su justicia, que es perfecta, soberana. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué? Dice que era varón justo, perfecto en las generaciones, entre toda esa maldad, ¿verdad? Siempre, mis amados hermanos, hay dos cosas que podemos aprender. En los lugares más malvados de este planeta, en estos momentos, hay personas que han encontrado gracias con Dios. Porque la gracia de Dios está ahí también. Dios no abandona estos lugares. Él busca hombres que tengan corazones dispuestos para Él, y los hay. Usted piensa en el lugar más horrible que pueda haber en esta tierra, lo más malvado, lo que esté sucediendo, ahí está la gracia de Dios también. Y ahí hay personas, hombres, mujeres, que han hallado gracia ante Dios. Dios, la gracia de Dios cubre toda la tierra. ¿Ok? Bueno, pues este hombre Noé caminó con Dios, dice Pedro, que era pregonero de justicia, ¿no? Y aquí, como dije, la gracia de Dios siempre está presente aún en medio del castigo y de la maldad. Bueno, y aquí está el versículo que nos dice lo que sucedió, toda carne se había corrompido o arruinado, es la palabra correcta realmente. Y Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré. De nuevo, esa palabra destruiré es la misma palabra que usan para traducir a corrompido, es arruinado también, ¿verdad? Entonces hay tres veces aquí, dice, he aquí estaba corrompida, estaba arruinada la tierra, ellos la arruinaron, por lo tanto yo los voy a arruinar a ustedes. Es como ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y ese es el contexto correcto. Y lo que se arruina ya no tiene remedio, lo que está arruinado en contexto no tiene remedio, ¿verdad? Y así lo determina Dios en su soberanía. Bueno, pues vimos la justicia de Dios, la revelación de su ira. Eso es la justicia de Dios. Cuando Dios aplica juicio, está revelando su ira. De hecho, es mejor verlo de la otra manera. Cuando la palabra dice que Dios reveló su ira, simplemente está aplicando juicio. No sé si se acuerdan una vez que explicamos
que no podemos pensar en la ira de Dios como la ira del hombre. Dios no es iracundo, hermanos. Dios no está gritándole a los hombres, sacándole el puño, ¿verdad? Malditos y insultándolos como nosotros hacemos cuando nos enojamos, ¿verdad? Dios se enoja, créanme, Dios se enoja, ¿verdad? Pero cuando Él revela su ira, simplemente lo que Él hace es juicio. Bueno, esto es lo que te toca, ¿verdad? Te advertí que te arrepintieras, no quisiste arrepentirte, esto es lo que esa es la ira de Dios, la revelación de su justo juicio, nos dice el capítulo 2 de Romanos, ¿ok? Bueno, y vemos aquí nuevos comienzos, hay que limpiar, hay que comenzar de nuevo, porque el plan de Dios tiene que seguir en marcha. El plan de Dios de elegir a una nación por medio del cual serán benditas todas las naciones, por medio de la cual van a ser el Mesías. Esto tiene que seguir en marcha. El Señor no podía destruir la humanidad completa, ¿no? Ahora, dimos varias cosas interesantes. El diluvio fue un evento histórico, ¿ok? Ahí le doy los versículos que lo mencionan en el Nuevo Testamento. El debate está en que si fue universal, o sea, cubrió toda la tierra, o fue regional o en el mundo conocido. Esas son las tres opciones. Yo me inclino más a que fue universal, pero como dije, no soy muy dogmático, que quiere decir no estoy así firme de que nadie me puede decir, no, fue regional, ¿verdad? Y yo le digo, no, eso son mentiras tuyas. Eso se llama dogma, dogmático, ¿no? Cuando uno está en una posición intransigente, básicamente. Pues yo no soy dogmático en esto, pero yo creo que la Escritura demuestra que fue universal, y por eso es que creo que fue universal. Y aquí le muestro este versículo, 2 de Pedro 3, 5, 7, y ahí les sombreé la comparación del mundo de entonces, que dice Pedro, pereció anegado, que es anegado, inundado. Anegado es inundado, ¿no? Inundado por agua. Y asimismo, ¿verdad? Los cielos y la tierra que existen ahora, por la misma palabra, está hablando de que Dios destruyó el mundo por la... De hecho, primero los creó por la palabra, los destruyó por la palabra, ¿verdad? El mundo de aquel entonces y el mundo que existe ahora. Recuerden, Pedro escribió esto en el primer siglo. Ese es el mundo de que Pedro se está refiriendo. Ahora les pregunto, ¿ese mundo donde Pedro se refirió no es el mismo mundo que vemos hoy? ¿Sí o no? No han nacido más continentes que yo sepa, ¿verdad? Claro, ha crecido la población, se han ubicado en otros lugares, pero el mundo ha sido siempre el mismo, ¿verdad? Y por eso es que yo creo que es universal, ¿no? Entonces dice ahí que la tierra será destruida por fuego, como dijo John MacArthur una vez, dice que no nos preocupemos por el calentamiento global, porque la tierra va a ser quemada como quiera, así que no se preocupe, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí claramente esta escritura para mí describe que es global, ¿verdad? Entonces terminamos la vez pasada con la maldición de Noé a Canaán. Noé, termina el diluvio, duró casi un poco más de un año, 375 días por ahí me parece que fue lo que duró. Salen a tierra, Noé planta una viña, toma este juguito fermentado, ¿verdad? Vino, se emborracha y dice que Cam, uno de sus hijos, vio la desnudez de su padre. Y aquí hay varias interpretaciones, simplemente lo vio desnudo, que es lo que yo creo. Esto era algo muy, muy deshonroso, lo vemos en la Escritura. De hecho, ese versículo de Habacuc 2.15, se lo recomiendo porque está muy claro ahí, ¿verdad? Algunos dicen que hubo cierto tipo de relación sexual, no se explica claramente, porque en Levítico capítulo 18 utiliza estas palabras. Es una prohibición de tener relaciones sexuales con sus familiares. Y dice, no vas a descubrir la desnudez de tu padre, no vas a descubrir la desnudez de tu madre, ni de tu hermana, ni de tu tío, lo que sea, ¿no? Y ahí está el Levítico 18. Entonces muchos piensan por esto, quizás Cam, ¿verdad?, viendo a su padre borracho, pudo haber tenido relaciones sexuales con su madre,
o pudo haber observado a Noé teniendo relaciones sexuales con su madre. No sabemos en realidad, ¿verdad? Lo único que sabemos es que estas son las dos posibilidades. Yo me apego más a la primera, ¿no? Bueno, entonces, Noé maldice a Canaán, no a Cam. Canaán es uno de los hijos de Cam, como vamos a ver hoy en la tabla de las naciones, ¿no? Entonces, los descendientes de Canaán fueron los que se ubicaron en la tierra de los cananeos, que 500 años después fueron conquistadas, ¿verdad?, por Josué, entraron a la tierra prometida, y muchos de estos terminaron sirviéndole a Israel, como Noé dijo en su maldición. ¿Ok? Bueno, ahora empezamos entonces con el capítulo 10 de Génesis, la tabla de las naciones. Aquí empiezan tus notas. Por favor, me dejan saber si hay algún error en las notas, porque las últimas 2 veces he estado pésimo con las notas, hermanos. Así que espero que esta vez no. Ok. Bueno, lo primero que vamos a notar, en términos generales, estas genealogías que hay ahí, estas descendencias descritas, se encuentran las naciones que de alguna manera u otra tienen relación con Israel, ¿verdad? Y casi todas van a ser enemigas, como vamos a ver. ¿Ok? Bueno, vamos a primero los hijos de Cam. Vamos solamente a cubrir los de Cam y los de Sem, no los de Jafet, ¿no? Porque son los que tienen más relación. Bueno, empezamos ahí con Cus. Cus dice ahí: sus descendientes se establecieron en la costa noreste del África. La mujer de Moisés era mujer ¿qué? Cusita. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Es mujer de la raza negra, que a su hermana no le gustó mucho la idea, ¿verdad? Pero Dios la castigó, ¿verdad? Pues los hijos de Cus se establecen ahí en Etiopía, Sudán, por esa área. Misraim significa Egipto. De ahí vienen los egipcios, ¿verdad? Ahora, es interesante ahí en el versículo 19 que nos dice que de esta descendencia, ¿verdad?, vienen los filisteos también. Ahí está. A ver. Misraim engendró a Ludim, a Anahim, a Lebaim. Aquí ya dice un montón. Ok. La frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección a Sodoma y Gomorra. Bueno, el punto aquí es que les quiero leer, no es que viene la descendencia de los filisteos, que los filisteos vienen de los cananeos también, pero que Egipto está en la frontera con Gaza. Con Gaza, ahí la bolita le muestro un mapita. Y lo que vamos a ver es que todo este conflicto que usted está viendo hoy en día empieza desde aquí, hermanos. Eso es lo que le quiero mostrar. Todas estas naciones descendientes de los hijos de Noé se establecen en estos lugares y siempre han sido una espina en el costado de Israel. Siempre. Entonces, ahí menciona que los filisteos se establecen en Gaza, que está en la frontera con Egipto. Si usted ve las noticias en este conflicto de Israel y los palestinos, o los árabes, porque los palestinos en realidad no existen, pues están ahí ya Israel está a punto de, ¿verdad?, de acabar ahí con todo, porque están ya en la frontera, ¿verdad? Y por esa frontera están entrando armamentos y cosas. Israel quiere destruir todo eso. Bueno, pues hay un problema ahí, pero ahí están ellos, ¿verdad? Ahí están ellos. Bueno, tenemos a Fut, que significa Libia, el país de Libia, ¿verdad? Ahí se establecieron los descendientes de este señor. Ahora, Nimrod, ojo, Nimrod no es hijo de Cam, es hijo de Cus, ¿ok? Así que yo creo que le debe poner ahí una nota para que no se confunda. Eso fue mi error, que le debía haber puesto eso ahí, pero Nimrod es hijo de Cus, ¿ok? Y la razón por la cual lo incluyo aquí es porque es un nombre
importante en esta historia, ¿no? Significa rebelarse, lo que significa el nombre de Nimrod. Ahora, quiero llevar su atención aquí al versículo, a ver dónde lo encuentro aquí, donde aparece Nimrod. Ok, Cus también, versículo 8 del capítulo 10, Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, mi traducción dice enfrentado a Yahvé, ¿verdad? Entonces su traducción puede decir fue intrépido cazador delante de Jehová. Bueno, a lo que quiero llevar es que ese delante de Jehová no es en su contexto algo bueno, ¿verdad? No es que está diciendo el hombre fue un tremendo cazador delante de Jehová y Jehová lo vio, Dios lo vio con buenos ojos. Esa frase delante de Jehová es que él se enfrentaba a Jehová, estaba en contra de Jehová, ¿ok? Y eso es lo que significa, ¿no? En sentido de oposición, cuando tú estás delante de una persona oponiéndote a ella, ¿ok? ¿Está claro? Ok. Bueno, pues este hombre, ahí está en sus notas, pueden ponerle ahí, enfrentado a Jehová en sentido de oposición, hombre extremadamente poderoso, importante, y funda la ciudad de Babel, que vamos a ver hoy, Nínive, otras más. Nínive vino a ser la capital de Asiria, y hoy en día, si usted quiere ubicarse, está en el país de Irak, donde están la mayoría de estas ciudades, de hecho, en la ciudad de Mosul. No sé si se acuerda de la guerra del Golfo Pérsico, por ahí al principio de los 90, donde Estados Unidos pues invadió Irak y por ahí fue donde entraron. Una de las ciudades donde entraron fue por Mosul, que está cerca del Golfo Pérsico. Pues ahí está, ¿verdad? Ahí está Nínive, ¿no? Bueno, entonces Canaán, pues obviamente también hijo de Cam, el que fue maldito, y de aquí es que vienen todos los feos, como digo yo, ¿verdad? Los jebuseos, los amorreos, los gergeseos y esta descripción de los cananeos que aparece en Josué, aparece también en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y los jebuseos nos interesan a nosotros porque esos son los que se establecieron en Jerusalén, en lo que conocemos como Jerusalén, los jebuseos, ¿no? Muy bien, continuamos. Bueno, con Nimrod, ¿verdad? Nimrod fundó esta ciudad de Nínive, que vino a ser capital de Asiria, como dije. Y como vemos en la historia, en el año 722 a.C., los asirios fueron los que conquistaron el reino del norte, en lo que se llama la época del reino dividido. Está la época de la monarquía, 3 reyes, Saúl, David, Salomón. Después la época del reino dividido, reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus, ¿verdad? Pues el reino del norte fue el primero que cayó, y cayó ante el imperio asirio. Y la capital era Nínive, que fundó Nimrod, ¿no? Así que quiero que vean todas estas conexiones, ¿verdad? Cómo esto se conecta, ¿no? Claro, en la Escritura también tenemos que Dios envió profetas para advertirles al reino del norte que se arrepintieran. Isaías es interesante porque Isaías profetizó al norte y al sur también, ¿verdad? Pero Amós, Oseas y Nahum fueron exclusivamente profetas para advertirles al reino del norte. Y claro, tenemos al famoso Jonás, que va a Nínive, ¿verdad? Pero noten los años, ¿verdad? Fue antes de la conquista. Los asirios todavía no eran el imperio que fueron cuando conquistaron el reino del norte. Todavía les quedaban unos 20 a 40 años para hacerse tan poderosos. Y eran malísimos estos asirios, eran terribles. Y por eso es que Jonás no quería ir, ¿verdad? Porque sabía que si predicaba el arrepentimiento, Dios en su bondad y en su gracia los iba a perdonar, ¿verdad? Y eran odiados por todo el mundo, ¿verdad? Estos asirios. Bueno, ahora los hijos de Sem
Tenemos a Elam. Elam, de ahí vienen los persas. Se establecen en Irán. Irán se convierte, bueno, Irán lo conocemos hoy en día como Irán. En ese tiempo era el imperio medo-persa, ¿verdad? Los persas, pues de ahí vienen, de los elamitas, ¿no? Asur, hijo de Sem, se establecen en Asiria. Ahora, Nimrod funda la capital, Nínive funda esa ciudad, pero eventualmente los descendientes de Asur son los que terminan en Asiria, por eso se llama así, Asiria, de Asur, ¿no? Aram, Siria, está al norte de Israel. Usted ve como todo esto son enemigos de Israel. Hasta el día de hoy, mis amados. Estamos viendo aquí una cosa extraordinaria. Como la Biblia es tan clara y tan poderosa, la palabra de Dios, cuando se escribió esto no se tenía ni idea de los conflictos que iban a haber entre Israel, estas naciones, 3.500 años después, ¿verdad? Entonces, Aram, Siria. Ahora, dato interesante, en la época del Señor, el lenguaje común, se llama el lenguaje coloquial, el lenguaje del pueblo, era el arameo, no el hebreo. El hebreo se había perdido, no completamente, sí habían personas que hablaban hebreo, especialmente los religiosos y eso, pero el arameo era el lenguaje común, muy parecido al hebreo, muy parecido, y viene de Aram, de Siria, ¿verdad? Y el Señor hablaba en arameo. Cuando Él hablaba con los judíos, era en arameo que hablaba, ¿ok? Y este lenguaje sale de ahí, ¿no? Bueno, y el más importante de todos, en mi opinión, es este Arfaxad, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver la descendencia de él, ¿verdad? De ahí es que viene el padre de la fe, el padre Abraham. Entonces, lo que hemos visto, y no dimos los de Jafet, pero ninguno de los descendientes de los hijos de Noé, ¿verdad?, donde se establecieron y las naciones que se establecieron, excepto Arafat, ¿verdad?, o Arfaxad, perdón, todo el resto fueron enemigos y son hasta el día de hoy enemigos de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Así que el Señor, pues a través de este Arfaxad, de la descendencia de Sem, es que viene Abraham, ¿no? Muy bien, entonces la Torre de Babel está en el capítulo 11, la Torre de Babel. El versículo 1 nos dice que la tierra era de una sola lengua, literalmente un mismo labio, en la traducción del hebreo original, ¿no? De un mismo labio y unas mismas palabras. Esto es importante, esto es bien importante. El contexto aquí, o literalmente dice, de unas pocas palabras. ¿Por qué esto es importante? Pues le explico, mis amados. Es que nosotros tenemos que entender que cuando se escribió el libro de Génesis, el vocabulario, la cantidad de palabras que existían para ellos expresar todo lo que veían y todo lo que pasaba, eran bien pocas. Una vez mencioné, porque lo busqué por ahí, no me acuerdo de dónde saqué la información, pero se estima que el vocabulario en esa época tenía solamente 4.000 palabras. Y para hacerles una comparación, se cree que en el castellano, por ejemplo, el español tiene 4 millones de palabras. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque es que cometemos el error nosotros de leer esta porción de las Escrituras del Antiguo Testamento con las palabras de nosotros hoy en día. Y eso lleva a mucha confusión. Por ejemplo, en el evento de Jonás, ¿qué dice la Escritura? Jonás se lo tragó un gran pez. Entonces la gente dice, bueno, pero una ballena. No dice que es ballena, es que no existía la palabra de ballena. Entonces, ¿cómo lo describen? Pues con un gran pez. Eso es lo único que pueden hacer. Entonces, un pez grande, o sea, ¿qué era? No sabemos. Entonces la gente empieza a especular, pero ¿cómo? ¿Que un hombre no puede sobrevivir aquí? No sabemos, hermanos. Lo otro, no sé si usted ha visto que se burla mucha gente, ¿verdad? Hay varias cosas que son motivos de burla por esta misma razón.
en la Escritura describe un animal y utiliza la palabra unicornio. Unicornio, ¿verdad? Entonces la gente dice, mira, la Biblia es una fantasía, dice que los unicornios existen. No, es que era un animal de un cuerno. Entonces, pues, ¿cómo lo iban a describir? Bueno, unicornio, ¿verdad? De un cuerno, eso es todo. No podían, no tenían las palabras suficientes para describir qué tipo de animal era. Y hay muchos ejemplos así. Entonces, en esta época, pues eran de pocas palabras, ¿verdad? De pocas palabras, de un mismo labio o una misma lengua. Interesante también que el versículo 2 nos dice que migraron hacia el oriente, hacia el este. Cada vez que usted oiga la palabra oriente es el este, simple y sencillo, este. Occidente es oeste, oriente es este, ¿ok? Entonces, lo que hemos notado hasta ahora como dato interesante es que todos los movimientos de emigración han sido hacia el oriente, hacia el este. Cuando fueron expulsados Adán y Eva de Génesis, se van hacia el oriente. Cuando Caín es expulsado, va hacia el oriente, dígame. Sí, esas no están aquí en las notas. No están las notas, mi amor. ¿No están en las notas? Ay, Señor. Híjole. Híjole. Ok, bueno, pues no sé qué me está pasando, pero ¿Ah? Pero seguimos aquí. Ok, bueno, pues no sé, voy a tener que revisar más mi mente, yo creo. Bueno, el punto es que estos se mueven hacia el oriente, todo se mueve hacia el oriente, ¿no? Y estas personas emigran hacia el oriente, después les muestro un mapa. Y dice ahí, y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿no? Ahora, Sinar, la tierra de Sinar significa Sumer, que es de donde viene la civilización de Sumeria. Los sumerios, una de las epopeyas que se han encontrado es de esa civilización. Entonces ya estamos entrando ya en historia, ¿no? Que es real, ¿no? Entonces emigran y se establecen allí. Y Sumeria está en la región al sur de Mesopotamia. Mesopotamia es Irak, básicamente es Irak. Y esta civilización mesopotámica, pues existió desde el año 4000 al año 1750. Se cree que Génesis o los primeros 5 libros, el Éxodo y todas estas cosas que sucedieron, fueron como entre el 1500 y 1200, o sea, muy cerca, ¿verdad?, de ahí de los sumerios, ¿no? Bueno, entonces, Abraham, por ejemplo, es de la ciudad de Ur de los Caldeos, que está al sur de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos. Eso es lo que significa el nombre de Mesopotamia. ¿Perdón? Dos ríos, Éufrates Y el Tigris y el Éufrates. Aquí se los muestro, mire. Aquí se los muestro. A ver si puedo. Ajá. Bueno, ahí están los dos ríos. Pues todo esto aquí en Mesopotamia, toda esta región, esa región anaranjada que usted ve ahí, es el mundo conocido de la época, ¿verdad? Vemos a Persia más al este aquí, y vemos aquí a Ur. Ur está por aquí, y de ahí era Abraham, ¿no? Vemos a Babilonia, esta es la región de Babilonia, pero todo eso ahí es Mesopotamia, ¿okay? Varias ciudades que se mencionan en la Escritura, creo que Lagash y Kish también están mencionadas en la Escritura. Aquí están los asirios por acá arriba, y ahí está Nínive, ¿no? Ahora, ¿dónde está Israel? Israel está por aquí. Este pequeño laguito que está aquí es el Mar Muerto, donde termina el río Jordán. Entonces, esta es la región norte de Israel, está Galilea y todo eso, y aquí está la región sur. Jerusalén está por aquí, y Gaza está por aquí.
Por ahí mismo está Gaza, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? Estoy perdido. ¿Ah? Estoy perdido en las notas. Es que no están ahí, no está ahí eso. Bueno, entonces, una frase importante que tenemos que explicar es esta frase de toda la tierra. Por ejemplo, versículo 1, entonces toda la tierra era de una sola lengua, ¿no? Y vamos a ver varias veces esta frase. Y esta frase es contexto o el contexto de la frase es motivo de debate, ¿verdad? Como lo es el diluvio, como lo es los días de la creación y otras cosas, dentro de la teología cristiana, y se reduce a dos posibles interpretaciones. La primera es todo el planeta, ¿verdad? Todo el planeta. Y la segunda, que cuando dice toda la tierra se limita a la tierra conocida que vimos en el mapa. ¿Okay? Simplemente lo que ellos conocían, era regional, ¿no? Esas son las dos posibles interpretaciones. Ahora, la posición que se tome depende de cómo veamos lo que expusimos anteriormente. Por ejemplo, número 1, cómo vemos los días de la creación. Y si había un mundo preadámico, antes, ¿verdad? Antes de Adán, si existía, como explicamos esa vez, humanidad. Recuerden, la palabra Adán significa humanidad. Entonces muchos creen que Dios creó humanidad antes de crear al hombre específico, Adán, que vimos que es un hombre histórico y que fue creado por Dios. Entonces, esta es una de las posiciones. Y si el diluvio fue regional o global. Estas son dos cosas que ya hemos explicado. Ahora, ¿cómo se interpreta toda la tierra basado en estas dos posiciones? Bueno, es regional para la persona que tiene la opinión de que existió un mundo preadámico y el diluvio fue regional. Obviamente, ¿verdad? Toda la tierra para ellos siempre es el mundo conocido, ¿verdad? Porque tienen la posición de que, bueno, el diluvio fue regional, Dios creó una humanidad y en una región, en el Edén, plantó ahí el jardín y ahí creó a Adán. Todo es regional para ellos. Y ahí se basa toda la historia. El diluvio y todo lo que pasó es regional para estas personas, ¿verdad? Dios planta el jardín del Edén, crea a Adán y Eva en un contexto local, ¿verdad? En esa región ahí se cree que el Edén estaba en Mesopotamia, entre los dos ríos, de hecho. Menciona 4 ríos, 2 de los cuales no existen hoy en día. Ok, bueno, entonces para los que creemos, porque yo me incluyo aquí, que es global, ¿verdad? Es total, pues no existió un mundo preadámico, sino Dios creó a Adán, fue el primer ser humano de la tierra, y el diluvio fue global, ¿verdad? Como lo demostramos en la Escritura la vez pasada, ¿no? Entonces, ahora, hay otra posición, hay personas que sí creen que existió un mundo preadámico, que hubo humanidad, pero que el diluvio fue global y destruyó todo excepto a Noé y su familia. Entonces, no importa, vuelvo a decirlo, ¿verdad? No importa la posición, porque Génesis no busca explicar estos detalles, eso no es importante. El punto principal de Génesis es lo que hizo Dios para formar su pueblo, por medio del cual vendría el Salvador del mundo. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Okay? Y que se debatan ellos si hubo mundo preadámico o no, eso a mí no me quita el sueño, ¿verdad? Génesis no busca mostrar esas cosas. Ahora, lo que sí vemos es que todo esto nos revela el carácter de Dios, su justicia, como vimos en el diluvio, y vamos a ver hoy aquí otra vez, su misericordia, su amor por toda la humanidad. Eso sí lo podemos ver, ¿no? Bueno, de aquí en adelante es bien importante
mis amados, que prestemos atención para entender bien el significado de la Torre de Babel. ¿Okay? Vamos a dar unos fundamentos muy importantes. ¿Okay? Espero que esté en sus notas esto ahí, ¿verdad? Bueno, los primeros 3 imperios descritos en la Escritura provienen de esa región que le mostré. Los asirios los vimos, babilónicos los vimos y los medo-persas los vimos, ¿verdad? Así que estos fueron naciones que conquistaron a Israel de una manera u otra. ¿Okay? Importante. El punto principal de la Torre de Babel, de esta historia que están leyendo estos hebreos acabados de ser liberados de Egipto en el desierto, es mostrarle a ellos que deben desechar, escríbele ahí, desechar todo el paganismo mesopotámico con sus sigurats. Esta palabra la vamos a explicar en unos minutos. Sigurats o torres dedicadas a otros dioses. Eso es lo que existía en la época, lo que rodeaba a los israelitas que estaban en el desierto. Los cananeos tenían torres, los egipcios tenían torres, tenían las pirámides, ustedes lo saben, ¿verdad? Y todo esto era para dedicárselo a sus dioses, y lo vamos a explicar en detalle. Estas torres todavía existían durante la época del Éxodo, como les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, esta historia busca mostrarle a los israelitas: no hagan como ellos hagan. ¿Ok? Bueno, ¿qué son sigurats? Bueno, pues son templos paganos dedicados a los dioses en medio de sociedades politeístas. Poli significa muchos. Teísta viene de teos en griego, que es Dios. Muchos dioses. Estas sociedades paganas adoraban muchos dioses, eran politeístas y rodeaban a Israel y tenían sus templos para sus dioses. Y esto se le llamaba sigurats, ¿no? Ahora, la historia de Israel, mis amados, es única en el mundo. Esto es tremendo. Si usted analiza la historia de Israel, desde lo que estamos viendo aquí hasta el día de hoy, es única. Es que no hay nación en el mundo, no la hay ni la habrá, que se iguale, ni tan siquiera se acerca a la historia de Israel, ¿no? El punto que quiero llevarle aquí es que la primera nación de todas las civilizaciones, de todas, estas antiguas civilizaciones de Mesopotamia, los sumerios y todas estas civilizaciones, Israel es la primera que introduce el monoteísmo. Mono significa uno, ¿verdad? Teísmo viene de Dios, un solo Dios, ¿no? Las otras eran politeístas. Eso es bien importante de entenderlo, ¿no? Ahora, en la historia de Israel, notamos en la Escritura que Dios mismo fue el que instruyó al pueblo a construirle un lugar. ¿Cómo se llamó ese lugar? ¿Cómo se llamó el lugar que Dios mandó a construir a Moisés en el desierto? Dilo. El tabernáculo, claro, el tabernáculo. Muy bien. Ok, pues no sé. El tabernáculo, mire. El tabernáculo. Ahora, lo importante de esto es que Dios instruye al pueblo, le da instrucciones específicas, ¿ok?, de cómo lo van a construir, las medidas, le da el plano, todo, cuándo lo van a construir, etcétera. Sale de Dios, no sale del hombre. Eso es una diferencia tremenda que tenemos que entender, ¿no? Después vemos en la Escritura cómo David siente en su corazón construirle casa a Dios. ¿Por qué? Porque él habita en un palacio y Dios habita en una tienda. Todavía está el tabernáculo en este tiempo de David. Y David dice: no puede ser, Dios tiene que habitar en un palacio mejor que todos, ¿verdad? Bueno, Dios mismo le dice a David: bueno,
está bien lo que hay en tu corazón, pero tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón. Ahí tiene la historia en 2 de Samuel 7 o 1 de Reyes 8, ¿no? El punto es, mis amados, que es Dios el que está haciendo esto. No es el hombre. No es el hombre por su voluntad, por unos propósitos que vamos a ver aquí, por los cuales se construyó la Torre de Babel, que marca una diferencia extraordinaria entre Israel y las demás naciones, ¿no? Ok. Entonces, como mencionamos, en la antigüedad se construían templos para los dioses de las civilizaciones paganas. Importante, los templos no eran para subir hacia Dios. Eso nos lo enseñaron en la escuela dominical, ¿verdad? ¿Cuántos habían oído que la Torre de Babel era para llegar a Dios? ¿Verdad? Casi todo el mundo. Pues ese no era el propósito. No era el propósito. Era para que los dioses bajaran y habitaran en ellos. Ahí viene la importancia del tabernáculo y del templo de Dios comparado con la Torre de Babel y estos otros muchos sigurats que hacían estas civilizaciones paganas. Ellos deseaban que Dios bajara y habitara entre ellos. Y vamos a ver la razón por qué, ¿verdad? Bueno, aquí esto quizás es lo más importante de todo esto. La idea central de estos templos o estos sigurats era de satisfacer la necesidad de los dioses, para que en cambio ellos fueran bendecidos con diferentes cosas, quizás con abundancia tengo aquí, de cosechas, lluvia, fertilidad, protección. O sea, yo te doy algo, Dios, y tú me das algo a mí. Pero el contexto de darle algo a esos dioses, de ellos, dioses falsos paganos, era que esos dioses para ellos tenían necesidades que ellos tenían que satisfacer. Y ya empezamos a ver la diferencia entre el Dios verdadero y estos dioses. Así que esa es la idea central de la Torre de Babel. Y lo que sucede es que los dioses paganos de la antigüedad, escuche bien esto es bien interesante, eran vistos a imagen y semejanza del hombre. O sea, ellos creaban estos dioses a su imagen, a la imagen de los hombres y semejanzas de los hombres. Eran dioses celosos, iracundos, que tenían necesidad de reconocimiento, se peleaban los unos a los otros y tenían otras necesidades humanas. Entonces, Génesis nos muestra que el verdadero Dios hizo a los hombres a su imagen y semejanza. No fue al revés, como estos hombres creían, ¿verdad? Y que Dios, nuestro Dios, grande y poderoso Dios, no tiene necesidad de nada. Es completamente autosuficiente, existe en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie. ¿Ok? Entonces, es importante entender estos conceptos para entender lo de la Torre de Babel. Ahora, la Escritura sí nos muestra que Dios quiere morar entre los hombres, pero Él va a determinar el lugar y va a determinar el diseño, el material, absolutamente todo detalle va a ser determinado por Dios. Eso está en Deuteronomio 12, del 3 al 7, ¿ok? Mientras tanto, estos hombres... Aquí en Génesis 11:4 es todo lo contrario. Mire lo que dice. Vamos nosotros los hombres, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de la faz de la tierra. Entonces ahí ya vemos el primer error, ¿verdad? Son ellos los que van a construir esto. Dios no ha mandado nada, ¿verdad? Ahora, hay también un par de escuelas de pensamiento aquí. Algunos dicen que cuando se construyó esto, todavía el politeísmo no existía, porque eran estos descendientes de Noé y conocían la historia, conocían del Dios verdadero, ¿verdad? Y simplemente querían encontrar ellos a favor de Dios.
pero a ese Dios lo veían con necesidades, ¿verdad? Querían aplacar a Dios para que Dios entonces les hiciera el favor a ellos de no esparcirlo y estar seguros ahí en esa llanura donde habitaban. ¿Ok? Hay otros que dicen, no, ya existía el politeísmo y ellos hicieron esto para sus dioses, ¿verdad? Pero no importa cualquiera que sea la interpretación, el punto es igual. Estos hombres construyen estas ciudades, estas torres, bajo su propia voluntad, para aplacar a Dios, para encontrar favor con Dios y que Dios le devuelva, ¿verdad?, el favor con bendiciones, ¿no? Entonces dice en la Nueva Biblia de las Américas, dice, hagamos para nosotros nombre famoso. Esa es la traducción y yo creo que sí captura el contexto un poquito mejor, ¿no? Entonces, a ver cómo dice mi Biblia aquí. Hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Que nos hagamos un nombre famoso, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la razón por la cual se construye la Torre de Babel. Vamos a construir esta torre para que Dios habite ahí, ¿ok? Y seamos nosotros famosos, que nos bendiga Dios, ¿verdad? Que nos proteja, que no nos esparza, que nos proteja de los enemigos y nos dé todas las necesidades que necesitamos. Aquí estamos bien, no queremos movernos para ningún sitio, ¿no? Y esto, mis amados, es tremendamente importante en lección para nosotros porque representa la condición del hombre hasta el día de hoy. Esto representa la condición del hombre hasta el día de hoy. ¿Cuál es esta condición? El hombre siempre está buscando para sí mismo la fama, la prosperidad, las riquezas, aparte de Dios. Pero sin embargo, se las pide a Dios. Es decir, igual que estos hombres, por su propia cuenta, ¿verdad? Ellos le dicen, Dios mío, pues dame esto, dame aquello, dame lo otro, y yo voy a hacer esto por ti, ¿verdad? Y viven vidas de penitencias, de obras meritorias, de sacrificios, creyendo que están aplacando a Dios, acumulando puntos con Dios para que Dios los bendiga con lo que sea, con fama, fortuna, lo que sea, lo que sea. Es igual, es igual. Así que el corazón del hombre no ha cambiado en nada. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces el contraste entre lo que desearon los hombres y lo que desea Dios. Mire lo que desea Dios aquí. Deuteronomio 12:5, ahí Dios le da el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre. Para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Estas son instrucciones que Dios le está dando. Ustedes van a ir a un lugar, ahí van a construir el tabernáculo, ¿okay? Y ahí yo voy a habitar. Que esto no viene del hombre, ¿no? Y una vez más contrastamos esto con lo que hicieron estas personas aquí en la Torre de Babel. Vayamos y edifiquemos, ¿verdad? Una ciudad y una torre. Hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados. Ahí usted no ve a Dios por ningún lado, ¿verdad que no? Todo esto es buscando favor con Dios, buscando la fama, buscando el prestigio, buscando aplacar a Dios y satisfacer según ellos las necesidades que Él tenga para que Dios los bendiga. Esa es la diferencia, ¿verdad? El propósito de la torre literalmente dice para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra, ¿no? Entonces, creyeron que iban a satisfacer las necesidades de Dios y que éste entonces les compensaría habitando seguros ahí en ese lugar. Iban a estar bajo su cobertura y protección. ¿Okay? Este es un Dios distorsionado. No es el Dios que nos presenta la Escritura. Y voy a someter, mis amados, que en este Dios muchos creen hoy en día, en este Dios, ¿verdad?
creyendo que pueden satisfacer a Dios por medio de obras, por medio de distintos tipos de penitencia, sacrificios, como si Él tuviera alguna necesidad. El mismo Dios dice, yo no quiero sacrificio, yo no necesito tu sacrificio, yo lo que quiero es obediencia, ¿no? Entonces, el punto que le estoy tratando de demostrar es que como el hombre no ha cambiado en nada, no ha cambiado en nada el hombre, así es el corazón del hombre, ¿no? Entonces, aquí lo vemos claramente. Ahora, les voy a mostrar aquí unas fotos. Estos zigurats tenían una forma de, digamos, pirámide escalonada, donde el piso de más arriba era más pequeño que el anterior, ¿no? Y más o menos esto es una imagen de cómo se pudo haber visto esto. Pero esta de aquí, mis amados, esto es una real, esto está en Irak. Esto es un zigurat. Falta la parte de arriba completa, ¿no? Pero eso está ahí en Irak. A ver si reconocen esta, ¿verdad? Los de México, a ver. Eso está en el Estado de México. Esa es la pirámide al dios de la luna. Por ahí también está el dios del sol y otras más. Y ven ustedes pueden apreciar ahí los escalones y cómo se va achicando, ¿verdad? Igual que las pirámides de los egipcios también. Esta está en la India y se considera como el portal de los dioses hindús, ¿no? Y esto es lo que constituía un zigurat, ¿no? Y algo parecido fue lo que construyeron estas personas. Ahora, la ironía del evento era que no querían ser dispersados, pero eso fue lo que ocurrió. ¿Se acuerdan que le dije en el diluvio, bueno, ustedes han arruinado la tierra, ¿verdad? La tierra está arruinada, ustedes están arruinados, yo los voy a arruinar a ustedes. Ah, ¿no se quieren dispersar? Pues yo los voy a dispersar, ¿verdad? Y eso fue lo que el Señor hizo, ¿verdad? Entonces, esto ocurre aquí en Génesis 11, del 6 al 8. Dice, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, descendamos y confundamos, habla en plural, como muchas veces notamos en el libro de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Aquí también habla en plural. Y dice, y los esparció Jehová de allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Claro, confundió sus lenguas y ya no se entendían, pues no quedó más remedio que irse, ¿verdad?, a otros lados. Ahora, lo interesante aquí es que el Señor dice que han comenzado esta obra y nada hará desistir de lo que han pensado hacer. O sea, de nuevo, Dios es el que escudriña los corazones. Dios sabe la intención de estas personas y sabe que ellos no van a desistir y van a seguir y seguir con este modelo de Dios, de Dios de necesidad, de aplacar a Dios para que los bendiga, que eso fue precisamente lo que sucedió. En última instancia, el politeísmo llegó y precisamente eso es lo que hicieron estas personas y construyeron más templos, ¿verdad? Pero el Señor dijo, bueno, esto yo lo voy a expandir por toda la tierra, ¿verdad? No los voy a dejar ahí, ¿no? Que era lo que ellos no querían, ¿no? Bueno, Babel viene de la palabra hebrea balal, que significa confundir o mezclar. Confundir o mezclar. Babilonia tiene como raíz Bab-ilu, y ahí viene la palabra Babilim, que es puerta de los dioses, puerta de los dioses. Entonces vamos a concluir con unas cuantas conclusiones generales aquí, mis amados. Después de la expulsión del Edén y la destrucción de la humanidad por medio del diluvio, el hombre intenta complacer a Dios para engrandecerse ellos. Eso es precisamente lo que hemos visto aquí.
Vamos a hacer un nombre famoso, pero vamos a complacer a Dios, hacerle un gran templo, una gran torre a Dios para que Él baje y nosotros nos engrandecemos. ¿Ok? Esto lo vemos, es un tema recurrente. Si usted se acuerda, los descendientes de Caín, cuando los vimos, habían como 4 o 5, pues ellos empiezan a engrandecerse ellos mismos, empiezan a hacer tiendas, empiezan con los instrumentos de música, con las herramientas y todas estas cosas aparte de Dios en ese caso, ¿no? La torre es una distorsión de Dios presentándolo como si tuviera necesidades, ¿ok? Como para complacerlo, para que Él venga y habite, ¿no? Refleja a Génesis 3 en el intento del hombre de obtener poder, esto fue lo que acabo de explicar de los descendientes de Caín, independiente de Dios. Recuerden, Dios no tuvo ni voz ni voto aquí, ellos fueron lo que lo hicieron por su propia voluntad, ¿no? Ellos no recibieron instrucción de Dios para construir nada, simplemente independiente de Dios hicieron y construyeron esta torre, ¿no? Entonces, una vez más, el hombre intenta pues hacer todas estas cosas aparte de Dios para engrandecerse ellos mismos y al mismo tiempo tratar de satisfacer según ellos las necesidades de Dios, ¿no? Ahora, una de las cosas que el Señor me reveló a mí aquí en esta conclusión es que esto nos enseña a nosotros cómo debe ser el verdadero servicio a Dios. ¿Cómo realmente nosotros le debemos servir a Dios? Y la pregunta es, ¿estamos sirviendo para engrandecernos nosotros, ¿verdad? ¿O para engrandecer el nombre de Dios? Esa es una pregunta que todos nos debemos hacer en nuestro servicio a Dios. ¿Okay? Y cada uno debe escudriñar su propio corazón a ver qué es lo que nos está motivando a nosotros a servir. ¿Okay? ¿Es para que la gente nos vea y para acumular puntos con Dios, como hicieron estos hombres? ¿Ok? ¿O es un servicio genuino para engrandecer su nombre, ¿no? El que sirve por motivos erróneos siempre termina en confusión y eventualmente expulsado de ese servicio. El que sirve para que la gente lo vea, para engrandecerse y para acumular puntos con Dios, inevitablemente terminará en confusión, en caos y será expulsado de ese servicio porque el Señor no le gusta estas cosas como hemos visto en este evento. ¿Verdad? Y el Señor saca a relucir estas cosas muy claramente, ¿no? Entonces no construyamos templos, sigurats, para hacernos famosos nosotros. Esa es la lección, ¿no? Sino siempre vamos a servir a nuestro Dios con humildad, con la verdadera intención de glorificar su nombre. Y como he dicho muchas veces, el servicio a Dios no es en niveles de importancia. ¿A qué me refiero? O sea, no hay un servicio que sea mayor que otro. El servicio que yo presto aquí, porque soy el pastor, no me hace mejor que nadie. Es el mismo, estoy al mismo nivel que la persona que nos limpia los baños. ¿Ok? Se los digo con toda honestidad. Porque todo lo que se hace aquí, como siempre he dicho, es para servir a Dios. No hay un servicio más importante ni menos importante que otro servicio. Lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es servirle con excelencia, mis amados. Con excelencia, darle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor, lo que sea que hagamos. Un ejemplo que se me ocurre siempre es los hermanos de la alabanza, ¿verdad? Que siempre están practicando, hay que practicar, hay que mejorar, ¿verdad? En el instrumento, en lo que sea que estamos tocando, tenemos que darle lo mejor a Dios, excelencia. No es simplemente servirle así por servirle. Así que todos los que están en servicios tenemos que tener esto en mente, prepararnos bien,
¿verdad? Para lo que vamos a hacer, a servirle a Dios. Y el servicio no se limita aquí entre estas cuatro paredes, mis hermanos. El servicio, digo yo, más importante es fuera de aquí. Fuera de aquí. Cómo le estamos sirviendo, cómo estamos mostrando su luz, ¿verdad? Entonces, eso fue la lección que el Señor me reveló aquí a mí de este evento de la Torre de Babel, ¿no? Claro, y concluimos aquí con este pasaje donde el Señor está dando unas instrucciones, porque ahí en los tiempos del Señor había hipócritas, fariseos, religiosos. En este contexto es oración, ¿verdad? Que oraban ¿para qué? Para que la gente los viera, para engrandecerse ellos. Y recuerden, la oración también era, ¿verdad?, para acumular puntos con Dios. Igualito lo que está sucediendo aquí en Babel. Entonces el Señor dice, no hagas eso. Sino, mira, haz todo en secreto. Haz todo en secreto. Enciérrate y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. ¿Cómo hacemos esto en el servicio en público? ¿Cómo hacemos algo en secreto cuando lo estamos haciendo público? Bueno, en su corazón, hermanos. Que usted sepa en su corazón que usted está haciendo ese servicio genuino para la gloria de Dios. No importa lo que esté haciendo y no esté mirando a los demás, que aquel hace esto y yo hago aquello, yo soy menos importante. No debemos estar haciendo esas cosas. Que en su corazón en secreto usted le diga al Señor, Señor, esto yo lo hago para ti, para glorificarte a ti y nadie más. Ese es el punto. Vemos como aquel fariseo que oró en el templo junto al publicano, ¿qué le dijo a Dios? Ay, Señor, yo no soy como este publicano malvado. Yo ayuno 3 veces al día, te doy la ofrenda, te doy aquello, ¿verdad? Para engrandecerse él, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Amén, hermanos. Bueno, ¿alguna pregunta, mis amados? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues espero que haya sido claro. Una vez más, perdonen lo de las notas, pero pues no sé qué me pasa ahí. No sé por qué estoy brincando notas. Ya llevo tres sesiones corridas. Me voy a tener que tomar la pastillita. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces. Vamos a concluir en oración. Ay, bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Qué bueno es habitar con mis hermanos, Señor, gozarnos y estudiar tu palabra, Señor, a este nivel de profundidad, entendiendo, Señor, las lecciones que tú quieres darnos para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta revelación que ha puesto en nuestros corazones, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a servirte en espíritu y en verdad, sin ninguna motivación que no sea otra que glorificarte, Señor. Que servirte con honestidad, sin engaño de espíritu, con humildad, Señor, con excelencia, con esfuerzo para mejorar en lo que estamos haciendo, Señor, para que solo tú seas glorificado, exaltado sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer esto, queremos ser siervos buenos, siervos fieles, Señor, solamente poniendo nuestros ojos en ti, Jesucristo, en tu reino, en tu justicia, Señor, y queremos seguir viviendo así por el resto de nuestros días, dándole prioridad a servirte, Señor, sobre todo lo demás, Señor. Una vez más te damos la honra y te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.